Buenas noches, hermano. Hoy siendo el 25 de junio del 2020 a las 9:22, nos toca en el estudio de hoy hablar de Jesús y los juramentos, de qué decía, qué nos enseñaba Jesús acerca de Dios, qué pensaba Dios, qué sentía, cuál era su manera de pensar de Dios acerca de los juramentos que hacemos nosotros con Dios y los juramentos que hacemos con los hombres y los juramentos o promesas que hace Dios con los hombres. Entonces aquí en Mateo 5, 33 al 37 nos habla Jesús que dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, para checar qué significa perjurar, dice jurar en falso. O sea, no jurarás en vano o en falso. Es uno de los 10 mandamientos que ya habíamos visto en ocasiones pasadas. Entonces, jurar en falso, dar falso testimonio, dice: no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué nos da a entender aquí esto, que también es un mandamiento de los 10 mandamientos? De que siempre que prometamos algo, siempre que juremos algo, lo debemos de cumplir. Y para Dios es ley, nuestra palabra es ley. Todo lo que digamos, tratar de ser cuidadosos, porque a veces cuando mentimos o engañamos o les decimos a las personas: no, te lo juro, te prometo que voy a hacer eso, o que tal fecha te pago, o que tal fecha nos vemos, o que tal fecha hacemos esto, o que nunca te voy a hacer daño, o que cualquier cosa, cualquier promesa que salga de nuestra boca ya viene maquilada desde el corazón, y el Señor la toma por cierta, ese juramento y esa promesa. Por eso dice aquí Jesús, recordando uno de los 10 mandamientos, dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Amén. De hecho, Mane, perdóname que te interrumpa tantito. Sí. Si puedes buscar Eclesiastés 5 del 4 al 6. Eso es Eclesiastés. Eclesiastés 4. Sí, 4. no, perdón, 5 del 4 al 6. Ok, perdón. Y aquí vemos algo que nos dice, que dice, del 4, Mane. Dice: cuando haces promesa, no tardes en cumplirla. Amén. Dice: ¿Por no, qué? cuando haces promesas, porque no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Amén. Y en otra versión, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Amén. Y también dice aquí, dice: porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. O sea, y más abajo te explica Sí. más, dice: mejor es que no prometas nada. Dice: y no o sea, y porque cuando prometes y no cumples no le agrada a Dios. Es preferible mejor que te quedes callado y no prometas. Mejor no prometas nada. Porque si prometes, Dios está esperando a que cumples, ya sea una promesa para Dios o una promesa para tu prójimo. Pero Dios siempre está al cuidado de nosotros y también de las cosas que nosotros decimos. Y de las promesas y juramentos que decimos, Dios siempre está al pendiente que los cumplamos. Porque para Dios es ley, es como ir ante un juez o ante un notario y dejar asentado de que así se va a hacer cierta circunstancia, una compraventa, un testamento, un pacto, cualquier cosa que tú hayas prometido, así se tiene que hacer. O una deuda también. Por ejemplo, el hermano David trabaja mucho en eso, en lo de los préstamos. Entonces, cuando la gente acepta pagar los intereses, las condiciones con las fechas y todas las condiciones que la caja de préstamos le otorga, ahí la palabra es ley, pero pues ahí aún así firman y se comprometen, y pues cuando no pagan, pues se le van juntando los intereses. ¿Por qué? Porque faltaron a su promesa. Entonces, por eso dice Dios de que debemos
de ser muy firmes en nuestras determinaciones. Hay otro versículo que dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Sí. O sea, que no estemos titubeando y que no estemos cambiando de decisión a cada rato. Y Entonces, como dice, ajá, y como dice su palabra, es mejor que no prometas a prometer algo que no vamos a cumplir. Muchas veces nosotros como cristianos, le decimos, no, Señor, mira, si me ayudas con esto, te prometo que ahora sí van a estar mis diezmos y mis ofrendas, ¿no? ajá, Y el Señor cumple. Y sí, ya después uno a veces ya no te cumple. arrepientes y ya no se cumple. Y el Señor, Entonces, ajá, entonces a eso es lo que voy. Cada vez que nosotros hagamos una promesa o un pacto con el Señor, tenemos que cumplir lo que hemos prometido. porque fíjate, el 4 dice, porque Dios no se complace de los insensatos, o sea, de los que Así es. prometen y al rato no cumplen. Ven, ven, mira, acá están los hermanos. Hola, Hola, hola. hola, Ya te volteé a poner. Pues hoy me hola. tocó cumplir 7 meses. Oh, pastel, pastel, pastel. Ah, ese es hasta el año. Así es. Hoy ya cumplió Pues, 7 mesesotes. hoy 7 meses, hermano, y aquí anda dando batalla. Está bien, ando aprendiendo también. Sí. Y pues bueno, hermanos, para no interrumpir el video, acá hay una historia de la Biblia que habla de los Gabaonitas en el libro de Josué 9. En el libro de Josué 9 te trae una historia de que cuando Josué cruza el río Jordán, ¿se acuerdan que de la tierra prometida que Dios le dijo a Moisés que ya no iba a poder entrar aquí a la tierra prometida de Israel, de la Amén. tierra Sí, de los cananeos? sí, sí. Moisés se quedó aquí antes de cruzar el río Jordán, se quedó aquí en una montaña. Entonces, Josué fue el siguiente después de él de ser líder, conquistaron la ciudad de Jericó y de la ciudad de Jericó subieron a la zona montañosa que es toda esta de aquí para conquistar todas estas ciudades. Y cuando los del pueblo de Gabaón se enteraron de que Josué venían conquistando a los de Amón, a todos los de estas tierras que ya los habían conquistado y que Dios tumbó la ciudad de Jericó y sus murallas enormes, tuvieron mucho miedo porque ellos también tenían una ciudad enorme. Y pensaron ellos, dice, si su Dios tumbó la ciudad de Jericó, ¿cuánto más aún nos va a poder destruir la de nosotros? Entonces, cuando el ejército con Josué suben aquí a la montaña a empezar a conquistar estas ciudades de la montaña, las ciudades altas, Ujú. mandan de Gabaón unos mensajeros y los interceptan. Y si se fijan, si alcanzan a ver el mouse, aquí la lupa con el Sí, mouse sí, que lo sí. estoy moviendo. Si se fijan, Gabaón de estas ciudades de aquí no está tan lejos. Cuando ellos cruzaron el río, llegaron luego a Jericó, en cuestión de días se organizaron y empezaron a Ujú. atacar Jericó. Entonces aquí la distancia entre Gabaón y estas ciudades no era tan retirada, llegaban de un día para otro a más tardar, o en un mismo día podían llegar aquí donde estaba el ejército de Josué, de los israelitas. Pero ellos, aquí en una imagen de un libro de los testigos de Jehová, en una caricatura, nos los dibujan que sus ropas ya estaban viejas y sucias y que traían panes. Aquí, por ejemplo, el Gabaonita, aquí está Josué con azul y los Ujú. Gabaonitas están con café. Y aquí los Gabaonitas, si se fijan, traen ropa rota, como que sucia, porque según decían ellos, que eran de Gabaón, pero que ellos venían de una tierra muy, muy lejana, así como Irak o Afganistán, pero que habían escuchado del poder del Dios de Josué y que fueron a llevarle presentes para, para brindar una amistad entre ellos, porque sabían ellos que Dios estaba con ellos. Amén. Pero se fueron vestidos con ropa sucia y ropa ya como que rota, maltratada según ellos que por el viaje, y también un costal de panes, pero ya mohosos, ya echados a perder, para darle a entender a Josué de que ellos venían de una tierra muy, muy, muy lejana y que todo su viaje y todo su peregrina se habían rasgado y se habían ensuciado sus ropas y hasta el pan se había echado a perder de tan lejos que estaba donde vivían ellos. Pero ellas estaban engañando a Josué
porque como vemos aquí en el mapa, Gabaón estaba cerquita de donde estaba Josué. Entonces ellos se vistieron así y trajeron el pan todo mozo para engañar a Josué y que Josué creyera que ellos venían de un lugar lejos. Entonces él hizo un pacto con ellos, una promesa, un juramento, de que les dijo que iban a ser amigos y que nunca iba a pelear Josué contra ellos, pensando que lo que decían era verdad, que su ciudad Ujú. estaba fuera del Retirada. territorio de Israel, mientras que el Señor les había ordenado a Josué y a los israelitas el conquistar todas estas ciudades para conquistar la tierra y destruir a todas las personas que vivían aquí. Pero ellos eran uno de las ciudades, de los pueblos que vivían dentro del territorio y era uno de los pueblos que tenían que matar a filo de espada. Y Josué, creyendo en ellos y sin consultar a Dios, hizo pacto con ellos de decir, vamos a establecer amistad con ustedes y les juramos que nunca vamos a atacar ni su ciudad ni a ustedes y que nunca los vamos a matar. Y cuando Josué se enteró que su ciudad estaba ahí cerquita, se enojó con ellos, pero les puso castigo. Dice, por cuanto me han engañado, yo hice un juramento y Dios me escuchó mi juramento. Dios estaba de testigo entre ustedes y yo. Dice, no los podemos matar. Aunque Dios nos ordenó matar a todos los de esta tierra, no los podemos matar porque lo prometimos delante de los oídos de Dios. Dice, no los mataremos, pero serán nuestros esclavos de por vida. Entonces los hicieron esclavos, les perdonaron la vida, pero los hicieron sus esclavos. Eso fue en el año 1250 antes de Cristo y en el año 1000 antes de Cristo llegó un castigo a Israel. Dice en el libro de Segunda de Samuel capítulo 21, pasaron 250 años y dice aquí la venganza de los gabaonitas. Dice, hubo hambre en los días de David, o sea, ya Josué ya había muerto, ya todas esas generaciones ya tenían 200 años que ya habían muerto, y ya estaba David como rey en Israel, ya habían conquistado la tierra prometida y ya había pasado muchos años. Entonces dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a ¿quiénes? ¿A quiénes había matado el rey Saúl? A los gabonitas. A los A los gabaonitas. gabonitas. ¿Y qué pasa? Que 250 años antes, Josué les había jurado a los gabaonitas que nunca los iban a matar, los israelitas. Pero como siempre Saúl desobedecía a Dios, Saúl, cuando era rey antes que David, Saúl mató a muchos gabaonitas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dios siempre se acuerda de nuestras Estaba promesas. faltando su promesa. ¿Cómo? Pues ahí lo que estaba pasando es que estaba faltando la promesa que se había hecho. Que se había hecho. Pero fíjate qué interesante de que esa promesa no la hizo Saúl, no la hizo David, no la hicieron los israelitas. El que hizo la promesa a nombre de todos fue un solo hombre, fue Josué. Pero esa promesa Dios la tenía aquí en la memoria y en su corazón. Y esa promesa se tenía que cumplir, porque Josué era un líder de Israel, pero esa promesa de su líder tenía que cumplirse. Y a pesar de que habían pasado 250 años de que murió Josué y toda esa generación, a pesar de eso, Saúl mató a estas personas y dice aquí, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Quién se acordó de esa promesa? Jehová. Jehová, ni se acordó Saúl, ni se acordó David, ni se acordaron los sacerdotes, ni se acordó el pueblo, ni se acordaban de qué había pasado hace 200 años atrás. ¿Y qué Como ya promesas habían hecho los anteriores? como ya eran nuevas generaciones, ¿Sí? fueron perdiendo la promesa, entonces a lo mejor cuando estaba Saúl y David ya ni siquiera estaban enterados de esa promesa. Es como si nos dijeran a Generación. nosotros, ¿te acuerdas lo que prometió Miguel Hidalgo allá por el estado de Hidalgo? Dice, antes de iniciar la lucha de independencia, pues no,
yo qué voy a saber lo que prometió Miguel Hidalgo hace 200 años. Igual los israelitas les estaba pasando eso. No sabían o no recordaban esa promesa que había hecho Josué con los gabaonitas, pero ¿qué crees? Había uno que sí se acordaba y ese era Dios. Por eso, Amén. siempre me hago referencia de esta historia que me hizo acordarme de esto que habla de Jesús y los juramentos, porque dice el 34, dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, dice, porque es la ciudad del gran rey. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea nuestro hablar sí, sí. O no. Y tu no, que sea no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, hay que tener mucho cuidado nosotros al hablar y al prometer ciertas cosas, porque siempre, aunque digamos, ay, no pasa nada, las personas van a olvidar o las personas no se acuerdan de lo que prometí o en unos años se les va a olvidar, pero al de allá arriba no se le Nunca olvida se nada, olvida. aunque él no haya estado en medio de la transacción o en medio de la promesa, él ser una parte involucrada, aunque no hayas hecho la promesa en su nombre o delante de él, el Señor, aunque hayas hecho una promesa, un juramento con una persona cualquiera, el Señor se acuerda de todas tus promesas y él voltea a ver si realmente vas a cumplir o no. Y si no cumples, se molesta a él. ¿Por qué? Porque entonces se da cuenta que no somos hombres de palabra, Nos describen como insensatos. como insensatos. Aquí el hermano David no me va a dejar engañar, pero aquí, porque muchos mexicanos no cumplimos con esto de no jurar en vano, el hermano David me podrá entender en eso. Hermano, cuando te van a pedir préstamos y tú les das dinero y nada más confías en su palabra o te tienen que ir firmar un papelito o algo. No, se firma contrato. Se firma contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, Porque al rato dicen que ellos no prometieron eso, ¿verdad? Así es. Y fíjate, o sea, nuestro pueblo es así, lamentablemente nuestra gente es así. Hay en algunos países, como los árabes, por ejemplo, ellos, sí respetan mucho la palabra. O sea, cuando tú les dices, te voy a vender una vez tuve una compañera de trabajo que le tocó viajar allá por Israel y se encontró un árabe, un jeque, bien adinerado, y que le dijo él a ella, dice, oye, dice, si te doy mis 15 camellos que ahorita traigo, ¿te casas tú conmigo? Y ella le dijo, sí, pero riéndose, ¿no? Pues ella dijo, no, pues está loco este árabe, yo mañana me voy a regresar a México y me le desaparezco. Y ya cuando vio el árabe que ella se lo estaba tomando a broma, él se empezó a molestar. Y el guía turístico que los estaba acompañando estaba tratando de hablar en árabe con él para hacerle entender que era de México y que pues, los mexicanos no tenemos palabra y que no estamos acostumbrados a cumplir lo que prometemos, como los árabes sí, que todo lo que digas para ellos sí aplican esto, que su sí es un sí y sí. su no es un no. Y mi compañera de trabajo me contaba esto riéndose, dice, Manuel, ya casi me caso allá con un árabe, dice, ya me estaban casando, dice, estaba bien molesto y recordándome a mis antepasados y todo, porque él ya daba por hecho de que me iba a dar los camellos a cambio de que yo me casara con él. Dice, y el turista con dificultades lo calmó, pero aquí en México lamentablemente estamos muy mal acostumbrados de que no cumplimos con nuestras palabras. Tal es el grado de que hasta el refrán decimos papelito habla, y por eso todos los prestamistas tienen que hacer un pagaré o hacer un contrato para, para hacerlo válido, de decir, ¿cómo de que tú no sacaste un préstamo conmigo o no me debes tanto dinero? Aquí en el papel dice que me debes y no me has pagado ni un peso o me pagaste tanto dinero. Tenemos que acudir al papelito habla porque las personas ya no reconocen su promesa.
ya no reconocen su palabra y lamentablemente somos una generación de mexicanos de que estamos mal acostumbrados a prometer sin cumplir y de que no le tengamos importancia a nuestra palabra, que no le pongamos valor a nuestra palabra. Y así somos la mayoría de los mexicanos, tristemente. ¿Y qué otra promesa nos acordamos que Dios siempre se acuerda? Bueno, a ver, ¿ustedes se acuerdan de alguna promesa que haya prometido Dios con el ser humano, que haya prometido desde hace miles de años o cientos de años y se siga cumpliendo hasta el día Pues de hoy? cuando dijo que cuando fue lo del diluvio, que ya no nos iba a Exactamente. volver a destruir con agua. Y que iba a poner un arco iris en el Un arco cielo iris, sí, sí. como señal del pacto para que él se acordara. ¿Qué quiere decir? Yo siempre que veo un arco iris en el cielo, yo siempre me pongo a pensar, híjole, Dios sacó un arco iris porque ya estaba enojado con nosotros, pero lo sacó para acordarse, no los puedo inundar con diluvio otra vez. Entonces separa la ira de Dios y no nos inunda con diluvio cada que hay arco iris. Lo tenemos bien enojado. Pero por eso tenemos la pandemia y el virus y los terremotos, hermano, porque ya no nos puede inundar otra vez con diluvio. Entonces dice, pues ahora con otras cosas me los voy a castigar. No, Pero ajá. fíjate que yo cuando veo un arco iris, bueno, me acuerdo que un día de chiquito les pregunté a mis papás, ¿no? Porque me dijo, mira un arco iris. Yo me acuerdo que estaba muy pequeño, tendría como unos 5 o 6 años, yo creo. Y les pregunté que qué significaba. Y me acuerdo que mi papá me dijo, significa que Dios ya no nos va a volver a destruir con agua, pero no entendía el por qué. Ya hasta que empecé a estudiar la Biblia, ya es un pacto que Dios hizo con nosotros y cada vez que yo veo un arco iris, recuerdo o lo que me hace pensar es cuánto amor nos tiene Dios que puso ese pacto para no volvernos a destruir. Así es. Y fíjate qué fiel es Dios, que Él cumple sus promesas. Y aparte de que Amén. cumple sus promesas, pone ese arco iris. Y en la historia de Noé, si tú lees esa historia de cuando puso el arco iris, el primer arco iris del mundo, dice ahí que para que Él se acuerde de no volvernos a mandar un diluvio. O sea, no era para que nosotros nos acordáramos. Nosotros sí nos acordamos, que los que leemos esa parte de la historia de la Biblia, nos acordamos del motivo del por qué está ese arco iris. Pero dice Dios de que puso el arco iris para que Él recordara de no volver a llenar la tierra de agua y matarnos a todos. O sea, fue una señal que él puso para él. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, por si algún día ustedes me causan un arranque, un enojo que los quiera destruir a todos, que el arco iris sea una señal en medio de la lluvia, de que no puedo mandar el diluvio porque ya con Noé había hecho ese pacto hace más de 4,000 años. Y fíjate, hace más de 4,000 años y Dios se sigue acordando del pacto que hizo con un solo Amén. hombre, con Amén. Noé. Entonces ahí podemos ver en la escritura Jesús y los juramentos, qué tan importantes son los juramentos para con Dios, tanto los juramentos y las promesas que hace Dios con nosotros o los que hacemos nosotros con Él o nosotros con otra persona. Dios valora mucho nuestra palabra y Él espera que nosotros seamos como Él, que cumplamos al pie de la letra nuestras promesas y nuestra palabra para demostrarles a los demás que somos hijos de Dios. Así como es Él, fiel Amén. en su palabra, así nosotros también seamos cumplidores con nuestra palabra. Amén. Amén. Voy a ponerle a detener la grabación de esta parte.